Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Recibimos a la directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía General de la Nación, a Mariela Solari. Ayer se presentaron algunos datos de un relevamiento y sistematización que Fiscalía hizo de las condenas por delitos sexuales. Y bueno, la comparación de datos realmente es llamativa por ponerla sobre papel, ¿no? Pero veníamos hablando hace tiempo de esto. Bienvenida, Mariela. Bueno, muchas gracias y buen día a todos. Bueno, esto tiene que ver con que el 80% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres, pero de ese 80 el 78% son menores de 18 años, algo que funciona al contrario, ¿no? Si hablamos de los abusadores. Exacto. Lo que se presentó en el día de ayer es una sistematización de jurisprudencia, son 103 condenas en juicio oral y público por delitos sexuales. ¿Y por qué para la Fiscalía era importante realizar ese estudio? Lo hizo la doctora Lucía Fernández y además recoge jurisprudencia y relatos de acompañamiento que hace la Unidad de Víctimas de Fiscalía a víctimas de delitos sexuales en esos juicios que llevaron adelante las investigaciones, los equipos fiscales. ¿Por qué era importante? Porque, bueno, parte de esto que tú decías, son cosas como que hablamos, pero a veces era como palabra contra palabra, o si eso será tan así, o bueno, o en los relatos que a veces van construyendo como un mito de determinadas apreciaciones sobre esta materia. Entonces, para nosotros era muy importante contar con evidencia desde la práctica, con contenido analizado rigurosamente y en el periodo que vamos del proceso acusatorio. Entonces es un instrumento que analiza las sentencias, sobre todo se pone el foco en la carga probatoria que permitió llegar a esas condenas. ¿Y por qué también eso es importante? Porque muchas veces es esto de, bueno, son delitos muy difíciles de probar, en realidad hay que ver si la víctima dice la verdad o no dice la verdad. Solo la denuncia ya desencadena, digamos, una pena al presunto abusador sin tener muy claro qué fue lo que pasó. Estos datos se basan en condenas. Exacto. Estos datos, lo que aparece en la sistematización son las condenas, ¿no? Y donde aparece la descripción de cuál fue la carga probatoria y qué es lo que robustece un caso de estos a la hora de llegar a una condena, que no es solo la palabra de la víctima, que tiene un peso fundamental, pero incluso hay una sentencia donde apareció el relato de la víctima al principio, la develación, y después no se centra solo en el relato de la víctima, que hay otros elementos de contexto. Por eso siempre cuando los fiscales y las fiscales salen a explicar en esta materia de delitos sexuales, hablan de la complejidad de estas investigaciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo investigar una rapiña que un delito sexual. ¿Por qué? Porque se da en un lugar de mucha intimidad, donde no hay testigos, donde la mayoría de la información la tiene la víctima, que no es cualquier víctima, porque estos datos también, ¿qué nos muestran? Que a diferencia de otros delitos donde el colectivo de las víctimas es más heterogéneo en sexo y en edad, en los delitos sexuales el colectivo de las víctimas en su amplia mayoría, más del 80%, son mujeres, pero además tienen rostros de niña, niño y adolescente. Y además la complejidad de haber padecido un delito que es en la intimidad de esa persona que es menor de edad, que está en desarrollo muchas veces, hace que el enunciar lo que le pasó, yo uso esta metáfora que es como ir descongelando lo que guardó en un lugar de su cerebro y su corazón para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Ayer una de las invitadas en estas jornadas es la doctora Irene Intevi, que es una psiquiatra con larga trayectoria y que muchos tuvimos el gusto de leerla y formarnos con ella en nuestros años profesionales. Ella planteaba esto, ¿no? La dificultad para estos niños que en esa etapa creen que lo que les está pasando, porque están elaborando el contacto con el mundo, es así. Y que cuando empieza esa etapa del sufrimiento y querer develarlo, lo van diciendo como pueden decirlo, ¿no? Entonces, muchas veces es en la adolescencia que se devela. Entonces, para cerrar esta parte, para nosotros será sumamente relevante contar con un instrumento que va a ser de uso de todos los operadores de justicia, porque además permite poner sobre la mesa las garantías para todas las partes, ¿no?
No, me quedo pensando muchas veces en cuánto hay que aclarar, ¿no? Porque recién mencionabas, no, esto es en base a condenas, no son denuncias. Porque pareciera que también en este último tiempo se ha puesto mucho en duda lo que tiene que ver con delitos sexuales, con delitos de abusos, con delitos que se ha utilizado hasta por parte del sistema político de decir, bueno, muchas veces las denuncias son falsas, entonces digo, estos son hechos probados. ¿Se siente desde la unidad tuya de este seguimiento de las víctimas de este tipo de situaciones que hay que explicar mucho más? Creo que por suerte hay que explicar. A mí sé que es parte del trabajo, muchas veces lo hemos conversado, de que parte de nuestro trabajo es seguir explicando porque creo que es algo que estaba muy instalado en nuestra sociedad, de que esto no pasaba. De que esto no pasaba, o que si pasaba, pasaba en algunas familias con algunos problemas determinados. Pero esto pasa en todas las familias, ¿no? Decir que desde el más o menos desde el 2018 a esta fecha, el número de denuncias, ¿no?, es en el entorno de las 2.500 a 3.500, incluido el año de la pandemia, se ha mantenido en ese número. Sin embargo, las condenas pasaron en 2018 de un 5% a el 2022 a un 16%. Eso tiene que ver con múltiples factores, yo solo me voy a detener en algunos. Uno de ellos tiene que ver con el mejoramiento en lo que tiene que ver con las estrategias de investigación. Claro, no es que esos números reflejan que no se pudo probar determinada cuestión, sino que hay atrasos en el sistema. Hay atrasos en el sistema. Yo creo que en esto que tú decías de las denuncias falsas, ayer también fue un tema de debate en la mesa con las expertas y se planteaba, ¿no? Bueno, denuncias falsas hay en distintos delitos. También hay denuncias falsas en los delitos que quieren hacer fraude con una aseguradora simulando un robo, ¿no? El tema es que se cuestionan estas denuncias y creo que ahí hay que desmenuzar a qué se le llama denuncia falsa, porque a veces se dice denuncia falsa a todas aquellas denuncias que no se llegó a una condena. Y eso es diferente a alguien que intencionalmente pudo haber denunciado algo sabiendo que esos hechos no ocurrieron. Son cosas distintas. Pudo haber ocurrido un hecho, pero no hubo carga probatoria que se pueda utilizar para llegar a una condena. Eso no quiere decir que es una denuncia falsa. Entonces, son cosas absolutamente diferentes. Entonces, en eso me parece que lo que no se puede negar es que puede haber personas que utilicen el sistema para decir cosas que no sucedieron. Ahora, por eso es muy importante tener instrumentos rigurosos y tener un proceso de investigación riguroso en el que pueda rápidamente descartar cuando sucede algo de esa naturaleza. Claro, Mariela, pero a veces se dice que la condena incluso se hace en un caso ficticio o falso. Y para eso estaría bueno contar esto que estuvieron también estudiando y sistematizando, de qué carga probatoria, es decir, qué pruebas se tomaron para llegar a estas condenas que vos mencionabas. A mí me parece que en eso es interesante porque cuando hay una condena, o sea, son muchos actores que intervinieron, ¿no? Hay equipos fiscales que investigaron, la policía que también investigó con el equipo fiscal. Cuando hay un juicio oral y público, intervienen peritos de distinta naturaleza, intervienen peritos por parte de la víctima y por parte del indagado, que también va a llevar obviamente, la carga probatoria para querer probar lo contrario a la fiscalía. Porque a veces queda como establecido o dicho, sobrevolando, que con el afán de no revictimizar al final a la víctima no se le hace nada más que preguntarle qué pasó, o capaz que trae algo que pensó que vivió hace muchos años en eso del descongelamiento de una situación dolorosa, y puede, digamos, darse que se termine dando una condena por una denuncia que no era tal. Bueno, en eso creo que también hay como algunos mitos que, leyendo la sistematización, va a quedar claro cuál es toda la carga probatoria que se necesita para llegar a una condena. Porque a nadie le gusta que alguien tenga una condena por hechos que no sucedieron, ¿no? Los que trabajamos por los derechos humanos, trabajamos por los derechos humanos de todas las personas. Y justamente este instrumento apunta a que las garantías sean para todas las personas. Cuando irrumpe en una familia, por ejemplo, el relato de una situación de violencia sexual, pongamos un ejemplo en una familia donde una hermana dice que quien la abusó es su hermano. Los afectados son todos en esa familia y es muy doloroso también para la familia de
cuando se devela que alguien cometió un delito de abuso. Entonces, desde la justicia penal tienen que estar las garantías para todas las partes. En este momento que trabajo en la unidad de víctimas y respondiendo a tu pregunta, creo que tenemos innumerables relatos de que para las víctimas es un desgaste psíquico enorme el paso de hacer la denuncia. No es algo gratuito en su vida emocional. Les trae afectaciones que tienen que ver con el relacionamiento con los otros, a veces con su vida laboral, con su vida afectiva. Y luego el pasaje por el sistema de justicia penal implica declarar en prueba anticipada, que implica una preparación emocional para esas víctimas, porque cuando relatás lo que te pasó, es volver a vivir lo que te pasó. Para muchas víctimas la posibilidad de tener ese testimonio en primera persona es a la vez una situación muy angustiosa, pero también de reparación, porque permite poner en palabras frente a otros terceros lo que le pasó, ¿no? Y eso es una parte, pero también hay pericias donde también tienen que ir a relatar lo que le pasó. Entonces no es que una vez lo dijeron y no lo dijeron más. Al menos tienen que declarar en prueba anticipada, a veces cuando se develó por primera vez en el ámbito de la familia, o en la salud, o en la policía. Después van a declarar en prueba anticipada, que esa es la declaración que se lleva a juicio para que la víctima no se enfrente con el ofensor. Y además después muchas veces tiene pericia psicológica o psiquiátrica. Esas pericias, que acá esto es lo otro que me parece importante, los peritos y los técnicos que abordan estos temas también tienen que tener rigurosidad a la hora de presentar una pericia o un informe. Hay un método. No es que a mí me parece que lo que me dijo es verdad porque le creo y punto. Eso sería como desprestigiar las disciplinas que tienen que ver con la salud mental, que tienen método, que tienen rigurosidad en objetivar lo que escuchan y poder plantear, y vaya si tenemos numerosas pericias en las que no afirman que tengan elementos para afirmar, justamente que hay una situación de abuso. Entonces se pasa por todo eso y por eso muchas veces las víctimas dicen es muy desgastante. Y tengamos además en cuenta que muchas veces un proceso para llegar a una condena de un delito sexual puede demorar desde la denuncia hasta el juicio 2 años. Mariela, ¿y eso tienen cuantificado una idea de cuántas personas no terminan denunciando por esa situación? No, eso pasa en Uruguay y en todo el mundo, que la cifra de delitos sexuales que llegan a la justicia, siempre hay un número que hay una cifra... Un subregistro. Absoluto. Que hay muchas personas que en esto que yo decía, ¿no? Como simbólicamente, bueno, de guardarlo en un lugar que no me haga daño, prefieren no contarlo, ¿no? Por lealtades familiares, por situaciones... por esto que a veces se escuchan, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no lo dijo antes? Porque ven el tratamiento que la sociedad le da a las víctimas de los delitos sexuales y dicen, si yo cuento y me pasa todo esto, yo no quiero que me pase. El escarnio público no lo quiere. Entonces, realmente lo que nosotros hemos visto en estos 5 años es que en el caso, por ejemplo, de niños, adolescentes y de mujeres adultas también, el acompañamiento del entorno, la seguridad que le da el entorno es lo que sostiene a la persona en un proceso. Y otro mito que me parece importante es que la mayoría de las víctimas de delitos sexuales no van buscando el monto de la condena. Lo que quieren es que se haga justicia con lo que le pasó. Hay adolescentes y niños que dicen, yo quiero que me escuche un juez porque no quiero que esto le pase a otros niños, no quiero que le pase esto a mis hermanos. Entonces, la fortaleza emocional que tienen esas personas que son sobrevivientes de algo que es muy doloroso, exige que el Estado dé todas las garantías para que se haga justicia. Bueno, ayer se basó en eso, ¿no? Sí, el evento. Y quería preguntar si se dan efectivamente las garantías, no intencionalmente quizá, pero sí por falencias del sistema. Estamos hablando que el 78% son menores de edad. Requiere un tratamiento especial, ¿no? De abordaje, de diálogo, de recursos que sabemos que muchas veces no están disponibles en el sistema judicial. Cámara GESEL que no hay, charlas que se terminan dando en un pasillo con presencia de otras personas que no tienen nada que ver.
a veces cruzamientos inintencionales con los agresores. ¿Cómo estamos en ese sentido? Es una excelente pregunta que me genera mucha frustración todos los días. ¿Por qué digo esto de que genera frustración? Porque quienes elegimos y sentimos cuál es el sentido de nuestra tarea, ¿no? En esto de que se generen todas las condiciones para todas las personas con garantías en el sistema de administración de justicia, sabemos que en el caso, por ejemplo, creo que hay que separar lo que es la justicia de familia, que no voy a hablar porque no trabajo en la justicia de familia, pero sí conozco las deficiencias, como tú decías, que todos los funcionarios siempre han puesto sobre la mesa, que generan muchas dificultades en el trabajo. Pero en la justicia penal lo que nos pasa es que a partir de la implementación del código, lo hemos planteado varias veces desde la Fiscalía, la asignación de los recursos para que funcione lo que está previsto en el código y las demás leyes que tienen que ver con estos delitos muchas veces son demasiado magros, ¿no? Eso hace que, bueno, que por más que exista excelente compromiso, voluntad y de trabajo, yo siempre remarco que muchos fiscales en Montevideo tenemos fiscalías especializadas en delitos sexuales, pero en el interior los fiscales tienen a veces fiscalía de turno único, tienen que investigar todos los delitos. Y estos delitos exigen un tiempo y una energía emocional que no es la misma que los otros delitos. No es porque sean ni peor ni menor, pero por la complejidad que acabo de explicar, ¿no? Incluso de recolectar la prueba, de pedir historia clínica, de ver con qué otros técnicos se va a trabajar, no es lo mismo que los otros delitos. Entonces creo que ahí es necesario seguir fortaleciendo lo que tiene que ver todo el sistema de justicia, la defensa pública, que es fundamental, la defensa pública para las víctimas, porque si queremos que las víctimas participen del proceso, tienen que tener asistencia letrada. Y si yo soy una mamá que mi niña de 10 años develó una situación de abuso y quiero participar del proceso, tengo que tener asistencia letrada y no hay defensoría pública, tengo que recurrir a un abogado particular, que está muy bien, pero hay personas que no tienen los recursos para hacerlo. Y por otra parte, creo que aún no hay reformas que se hagan en 5 años de un sistema de justicia que tenía el hábito de tratar estos temas de una manera. Esto va a llevar mucho tiempo y creo que hoy conviven prácticas del sistema inquisitivo muy arraigadas en la forma de investigar y tratar estos temas y prácticas del acusatorio que han permitido llegar a estas condenas también, ¿no? Mariela, llega una pregunta por interno y tiene que ver justamente con eso que hablabas vos del descongelamiento, ¿no? De determinadas situaciones. ¿Se puede llegar a manipular a un niño para que mienta o para que termine creando una situación que no fue tal? ¿O en algún momento hay algo que termina comprobando que no es real? Por eso yo hoy decía que las disciplinas que tienen que ver con la salud mental, tenemos herramientas para trabajar con los niños que, si son rigurosas, permiten evidenciar cuando un niño está relatando algo que no le genera ni la emotividad en el relato ni el conocimiento de determinadas cosas. O sea, para trabajar en esto hay que tener mucho conocimiento de lo que es la psicología evolutiva, del trauma, de cómo afectan estos hechos en la psiquis de un niño y en la posibilidad de poderlo transmitir. O sea, no es que alguien se sienta como si fuera, no sé, un vecino que no tiene conocimiento en esto, lo escucha y dice, ay, sí. No, acá hay... gente formada. Hay gente formada que tiene herramientas tanto en el Instituto Técnico Forense, en la Fiscalía, hay peritos tanto para las víctimas como para los indagados que han presentado pericias al respecto. Hay gente que se forma en esto. Entonces, en esto me parece que la publicación apunta también a que elevemos el nivel de la discusión y pongamos el nivel de la discusión con la rigurosidad académica que exige tratar esto, en especial porque el sentido último tiene que ser generar las mejores garantías para todas las partes, ¿no? Ya para cerrar, ¿se está pudiendo trabajar bien en Fiscalía con todo lo que está pasando, todo lo que se está hablando públicamente de Fiscalía? A veces le toca el golpe a delitos sexuales, ¿no? Ahora es a todo en general. ¿Se está pudiendo trabajar? Desde mi lugar, evidentemente a todos los funcionarios nos golpea desde distintos lugares. Nosotros desde la unidad de víctimas, y siempre lo conversamos con el fiscal de corte, tratamos de que
lo que sucede en la institución no nos distraiga de nuestra tarea, que es lo que tenemos que seguir cumpliendo, porque las cosas siguen sucediendo en la vida de las personas que van a reclamar que haya justicia por lo que le pasa. Así que eso es un poco el sentido en el que estamos. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con la directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía General de la Nación, Mariela Solari, 9 de la mañana, 19 minutos.